Muy buenas noches, bienvenidos a Abre el Pueblo. 39 años transmitiendo La Voz del Perú. Corra la voz, avise. Comenzó su programa, el programa donde usted es el protagonista. Y dedicamos este programa a esa hinchada leal que nos sigue noche a noche. Y también a aquellas personas que están pasando por un mal, por el cáncer. A todos ellos les dedicamos y a sus familiares esta jornada. Recordándoles que la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer está haciendo todo lo posible para que más hogares vuelvan a sonreír. Colecta pública de la Liga Peruana contra el Cáncer. Esta se realizará los días 13 y 14 de septiembre. No lo olvide, 13 y 14 de septiembre a cooperar por nuestro prójimo. Bien, vamos a saludar a nuestro panel. Hay un programa muy especial, muy interesante que le dedicamos esta noche. José, bienvenido. Un abrazo. Gracias, Rafael. Igualmente un abrazo, amigos televidentes. Un placer estar con ustedes. Hoy también noticias interesantes como de costumbre. Bueno, hoy se conmemora 11 años de lo ocurrido en Estados Unidos en el World Trade Center, ¿no es cierto? Un atentado que, desde mi punto de vista, y creo que de muchos, marcó la historia de los Estados Unidos. Se hizo una diferencia en lo que era considerado el país más poderoso en el planeta, ¿no es cierto? Hubo aquí una forma de reconocer que tienen un punto débil y eso les sirvió para cuidarse muchísimo. Además, hay un tema positivo en medio de todo y es que los médicos de salud, el grupo de dirigentes médicos de salud hoy tuvieron ya una reunión con el Ministerio de Trabajo y han llegado a un feliz acuerdo. Lo que no entiendo es por qué esperaron desde el Ministerio de Trabajo que haya tantos días de paralización para poder otorgarle a los médicos lo que ellos estaban solicitando. Pero finalmente se ha dado, han tenido mejoras como corresponde salariales, así es que todo se normalizó en salud. Bueno, se normalizó desde el domingo en realidad, pero el tema de las remuneraciones que solicitaban ya se arreglaron. Correcto. Ahora, a tratar de subsanar el tiempo perdido. ¿Cuántas personas con el problema de las citas? ¿Cuántas personas que tenían operaciones? Hay muchísimo por hacer. Saludamos al doctor Héctor Vargas Aya. Muy buenas noches. Buenas noches, a las horas. Correcto, doctor. Y Julio Heredia, escritor, poeta, promotor cultural. Buenas noches. Buenas noches, Rafael, amigos del panel. Buenas noches. Yo también había pensado hacer una remembranza pequeña, Rafael, a ese 11 de septiembre de hace ya 10 años. 11 años. 11 años. Que el mundo fue conmocionado por este cambio en realidad de paradigmas, es decir, la primera potencia del mundo no solamente era, digamos, atacada con un atentado terrorista, sino que también, digamos, que se manifestaba lo que podríamos llamar guerra de civilizaciones, entre comillas, obviamente, porque lo contrario puede ser grandilocuente, pero en todo caso era una determinada expresión fanatizada de cultura islámica que atentaba contra el gran imperio. Entonces yo creo que a partir de allí la reflexión sobre lo que es el juego de poderes en el mundo ha variado, ¿no? Algo que nos debe hacer reflexionar. Correcto, muy bien. Y antes de fijar el tema para hoy, tenemos algunos despachos importantes. Quiero decirle al público televidente, no perdemos acá penales, usted quédese con nosotros y no perderá ningún penal. Decirle lo siguiente, amigos, paciencia, tenemos muchísimos pedidos de distintos lugares del país, especialmente de la capital. Estaremos próximamente en el RIMAC, como hace unas semanas atrás, porque nos están llegando reclamos muy fuertes del público desde los distritos, por ejemplo en el RIMAC, reclamando más seguridad ciudadana. Paciencia, estaremos nuevamente en ese distrito. Hoy hemos estado en San Juan del Lurigancho, hemos estado en Miraflores también, una queja de vecinos muy importante porque están perdiendo la residencialidad en Avenida La Paz, Reducto, Vasco Núñez de Balboa. Se ha cambiado todo el panorama. La Municipalidad de Lima está pidiendo ahí que se cambie una residencialidad de media densidad a una zona comercial. Los vecinos están protestando. Ojalá el alcalde Jorge Muñoz tome cartas en el asunto y esta consulta no prospere, porque a veces pues estas consultas no son del todo tan transparentes como se quiera. No por la municipalidad, sino a veces por la misma confusión entre los vecinos. En ese sentido, estamos acercándonos a todos los distritos. Quisiera tener 50 cámaras y poder estar con todos lo más pronto posible, pero estamos ahí, según las prioridades, llegando a todos los rincones de nuestra gran ciudad capital. Otro elemento es que hay un proyecto de ley contra discriminación. Esto está buscando el Congreso aprobarlo.
El congresista de Acción Popular Frente Amplio, Leonardo Inga, rechazó la conducta de los jóvenes que tras protagonizar un accidente vehicular agredieron a un grupo de periodistas con expresiones racistas y pidió que sea aprobada lo antes posible la denominada Ley contra la Discriminación. Diferentes tipos de discriminación. Hoy Capeco publicó un comunicado en varios medios protestando también porque hay una diferencia de tratamiento a las empresas extranjeras, a las empresas nacionales, y desde aquí también saludamos a Agronoticias por habernos hecho llegar este número tan importante, edición 379, revista para el desarrollo. El último número, aprovechar la crisis internacional para reactivar estructuralmente la producción nacional, pro seguridad alimentaria y más exportaciones. Un saludo a su director, nuestro colega Reinaldo Trinidad. Y bien, justo Agronoticias hablaba del tema de la crisis internacional. Quiero, por eso, antes de entrar al tema, saludar al panel que abordó el tema del neoliberalismo. Muchas personas nos han dicho el programa donde se ha tocado un tema fundamental que ningún medio lo hace. Neoliberalismo, liberalismo económico, conceptos que, llegando a un debate amplio y profundo, desde ahí podemos tener perspectivas claras del rumbo a seguir. En ese sentido, agradeciendo la atención del público televidente, hemos creído conveniente profundizar en este aspecto. Y la pregunta de esta noche, para el panel, para el público televidente, es: ¿usted cómo cree que se puede contrarrestar al neoliberalismo? ¿Cómo se puede contrarrestar al neoliberalismo? Antes de que el panel pueda responder esta pregunta y el público televidente, vamos a presentar un documento que habla de esta crisis. ¿Recuerdan quién era Alan Greenspan? Era el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Alan Greenspan era un convencido del neoliberalismo y se dio cuenta que tenía errores. Y se dio cuenta que si hay errores hay que corregirlos. Tome nota de lo que va a haber en este momento y tome nota de la traducción en letras blancas, porque ahí está el quid del asunto. La capacidad de las personas de corregir el error. El neoliberalismo entra en crisis. El Congreso de los Estados Unidos citó a Alan Greenspan a propósito de la crisis del 2008 y ahí tuvo que Alan Greenspan reconocer esos errores del neoliberalismo. Adelante con el informe. March, those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholders' equity, myself especially, are in a state of shocked disbelief. Such counterparty surveillance is a central pillar of our financial market state of balance. If it fails, as occurred this year, market stability is undermined. I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders and the equity in the firms. And it's been my experience, having worked both as a regulator for 18 years and similar quantities in the private sector, especially 10 years at a major international bank, that the loan officers of those institutions knew far more about the risks involved in the people to whom they lent money than I saw even our best regulators at the Fed capable of doing. So the problem here is something which looked to be a very solid edifice and indeed a critical pillar to market competition and free markets did break down, and I think that, as I said, shocked me. I still do not fully understand why it happened, and obviously to the extent that I figure out where it happened and why, I will change my views. I mean, if the facts change, I will change.
the question I have for you is, you had an ideology, you had a belief that that free, competitive, and this is your statement, I do have an ideology. My judgment is that free, competitive markets are by far the unrivaled way to organize economies. We've tried regulation, none meaningfully worked. That was your quote. You have the authority to prevent irresponsible lending practices that led to the subprime mortgage crisis. You were advised to do so by many others, and now our whole economy is paying its price. Do you feel that your ideology pushed you to make decisions that you wish you had not made? Well, remember that what an ideology is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. But if I may I just finish an answer to the question previously? You found a flaw in the reality. Flaw in the model that I perceived is the critical functioning structure that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I had been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Hay una ideología, la ideología neoliberal. Los economistas de nuestro país deberían tomar nota de lo que dijo entonces, octubre del 2008, Alan Greenspan. Vamos con nuestro panel. Hay un debate muy intenso y ojalá pues que se tome en cuenta algo que reconoció Alan Greenspan. Si hay un error, hay que corregirlo. Por más que haya firmado una declaración donde se acusaba a él de ser un ideólogo durante 40 años del neoliberalismo. Algo falló, dice. Sí, pues, pero esa falla, ¿cuánto ha costado al mundo? En millones de empleos, en millones de dólares perdidos para muchas personas, muchas familias, para empresas quebradas, mientras otros vivos ganaban en cifra de 7 guarismos dólares, habiendo sido los responsables de esa crisis. Pepe Rocha. Rafael, acá hay un tema muy interesante. En algo que tiene razón Greenspan es que una sociedad debe vivir con ideologías, ¿no es cierto? Pero yo no creo en aquel que tiene una ideología determinada y porque ha vivido 40 años, como en el caso de Greenspan o cualquier otro, crea que la ideología que él maneja o lo conduce es permanente tal cual al punto de la letra, ¿no es cierto? O que es la correcta en la historia del planeta. Lo que pasa es que la sociedad es como un ser vivo que va cambiando. La sociedad no es permanente y una ideología con los años también debería ir acorde con los cambios de la sociedad y de la humanidad. La humanidad no es estática. La realidad no dice que una sociedad se rija por una misma ideología sin ningún otro rumbo que esa y así progrese. La ideología debería ir también modificándose de acuerdo a la sociedad. Nosotros hablamos de neoliberalismo y cómo contrarrestarlo, porque ya nos hemos dado cuenta que el neoliberalismo en realidad nos está llevando a una sociedad materialista, ¿no es cierto? No capitalista, sino íntegramente materialista. Una sociedad que lo único que tiene que ver es cuidar la moneda y no al prójimo. No una protección de país, sino una protección del ser individual. Y eso nos ha venido destruyendo. Conversábamos ayer de ese tema y es cada vez de reflexionar más. Un último detalle, de acuerdo a lo que yo pienso, Rafael, y es parte de mi ideología, ¿no es cierto? Es parte de mi forma de pensar. Nuestro país se está rigiendo por un neoliberalismo todavía que es extremo, ¿no es cierto? Es de aquel que no quiere ver otras conductas. Porque ahora se está hablando que el presidente de la República, que es algo que todos hemos esperado, quiere cambiar el rumbo del sistema y no ver ese neoliberalismo, sino más va a ir apuntando hacia un ámbito más social, que todos esperamos que se concrete finalmente, pero que desde mi punto de vista no se está dando. Ese rumbo social no se está dando todavía. Eso quiere decir que seguimos viviendo en un neoliberalismo que está terminando por acabar con una sociedad en conjunto y por dar fortaleza al individuo como único y como si viviera solo, como si fuese un ermitaño y que se tiene que proteger de todo el mundo y tiene que proteger su economía de todo el mundo. Entonces no estamos viviendo como una sociedad, sino como alguien individual que es capaz de matar al vecino con tal de tener lo suyo, ¿no? Eso es lo que nos lleva al sistema neoliberal en realidad.